No puede fallar, no puede fallar. Empiezo dando las gracias, no a la organización. Empiezo dando las gracias a los presentes, que a las 7:40 de la tarde son capaces de quedarse a oír la exposición final. Yo tengo que reconocer que con el calor que hace en la sala, si no tuviera que dar la conferencia, no estaría eso. Porque se hace un poco cuesta arriba. También a los organizadores debo de expresar el reconocimiento por la oportunidad que me dan de escandalizarles un poco, como verán ustedes inmediatamente. Tengo que hablar del debido proceso visto desde la Constitución. Y tengo que empezar haciendo una afirmación de duda. Mi afirmación de duda es que yo no estoy muy seguro de qué es el debido proceso. Y se me apura, no tengo muy claro que sea útil seguir hablando del debido proceso. Empezaré explicando por qué. Ustedes saben, lo mismo que yo, que el debido proceso, la frase, la expresión, tiene un origen claro. El origen claro es el que se refiere a las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Y esas enmiendas se escuchan alegremente, siempre, porque en la mayoría de los casos no dan lugar a que se diga literalmente lo que se dice en las enmiendas y las dos enmiendas cuando se habla del debido proceso. Yo voy a perder un minuto en leer lo que las enmiendas dicen. La enmienda 15, la de 1791, dice que nadie estará obligado a responder de un delito, etcétera, etcétera, y dice, ni se le competirá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal, ni se le privará de la vida, la libertad, la propiedad, sin el debido proceso legal. Y luego, la enmienda 14, ya de 1868, habla también de que tampoco podrá el Estado, aquí se refiere a los Estados miembros de la Federación, no al Estado federal, a los Estados miembros, tampoco podrá el Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Es obvio que las dos normas estas, el proceso en el que se piensa es el proceso penal. No está pensando en el proceso civil. Otra cosa es que luego veamos la posible aplicación en el proceso civil. Pero las normas de las que arranca esto están pensando en el proceso penal. De la misma forma, si referimos a algunas constituciones de los países en torno nuestro, pues verán ustedes que en Brasil habla de que nadie será privado de la libertad o de su miembro sin el debido proceso legal. O en Colombia, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y no han entendido nada de lo que significa el debido proceso cuando ponen una frase de eso. Pero bien, yo creo que parece claro que de entrada se está hablando del debido proceso en referencia al proceso penal. Yo creo que aquí habría que analizar algo que me parece elemental, porque afecta a lo que pudiéramos llamar la claridad conceptual de lo que se está jugando. Vamos a ver algo tan simple como esto. Históricamente, no puedo decir cuándo, porque sería largo, las penas, hubo un momento en que el Estado dijo, o la sociedad incipiente organizada dijo, solo es delito aquello que yo declare que es delito. Y solo yo, el Estado, puedo imponer penas cuando se cometa algún delito. Lo que significó la terminación de la justicia privada y la posibilidad de la venganza y de que los particulares impusieran pena por la comisión de cualquiera delito. Eso me parece que es obvio, ¿verdad que sí? En un segundo momento,
que tampoco entraré a precisar cuál, el Estado dio un paso más y dijo: esas penas, que yo soy el único que puede imponerlas, me comprometo a que se aplicarán solo por los tribunales y no por órganos distintos de los mismos. Es decir, por ejemplo, el rey absoluto no podrá imponer penas, el poder legislativo no podrá imponer penas, y podrán los tribunales solo. Todavía hay un tercer momento. El tercer momento es aquel en que ese mismo Estado dijo: las penas las impondrán solo los tribunales, pero solo por medio del proceso. Quiero decir, ha habido una larga época histórica en la que las penas se imponían tribunales, pero no por medio del proceso, sino que las imponían por sistemas no procesales. Yo recuerdo, por ejemplo, que toda la evolución esa larguísima de siglos del llamado proceso inquisitivo, el proceso inquisitivo en sí mismo es una contradicción in terminis. No hay proceso inquisitivo. Hay, porque si el proceso es inquisitivo, no es proceso, por lo menos como veremos después. Quiero con ello decir que la decisión de civilización consistente en decir que las penas se aplicarán solo por medio del proceso es un paso trascendental en la cultura humana. Y ese paso trascendental es el que se representa en la Constitución de los Estados Unidos, junto con otra que, sin emplear la fórmula esa, dijeron que las penas se aplicaban solo por medio del proceso. La expresión entonces que a nadie se le privará de la vida, de la propiedad, sin el debido proceso, lo que están diciendo es que solo se aplicará en las penas por medio del proceso corriente, ordinario, común, normal, del proceso. Pero el debido no le añade al proceso nada, porque si le añadiera algo, tendríamos que admitir que hay un proceso indebido. Si a la palabra proceso, insisto, el calificativo debido le añade algo, quiere decirse que la palabra indebido a la palabra proceso le añade algo, pero en todo caso son procesos siempre. De la misma manera que cuando se dice proceso justo, estaríamos diciendo que hay un proceso, que puede ser justo o injusto. Y me recordarán que eso es un absurdo lógico. La Constitución de los Estados Unidos lo que estaba diciendo es que solo se aplicarán las penas por medio del proceso. Punto. Ahora por siguiente, quiero decir, rompe ese tema. A partir de ahí, como es lógico, como comprenderán ustedes, el problema consiste en saber qué es proceso, como es lógico, que es el paso siguiente. Yo me he impreso las constituciones, creo, de todos los países desde Río Bravo hasta la Patagonia. He entrado en la página web del doctor Alvarado, en la academia, que para eso me mandaron un código para entrar ahí, y procedí a nada menos que a imprimírmela toda la Constitución. Le aviso que es un tocho de papelas. Y he empezado a leer una detrás de otra para ir buscando lo que se refiere a eso de la lectura del verdadero proceso a la hora de la actuación del Poder Judicial. Y he visto pues, que la inmensa mayoría de las constituciones realmente no regulan garantías, sino que regulan cómo se nombran los jueces, cómo se llega a la Corte Suprema, que está muy bien, que son normas de organización del sistema jurídico o político. Pero luego cuando he entrado a ver de verdad cómo me estaban definiendo garantías procesales, o si quieren ustedes, derechos procesales de rango fundamental, establecidos en la Constitución, he visto una dispersión enorme. Una dispersión que en buena medida responde a lo que insisto es un problema de falta de claridad conceptual, de falta de saber qué es lo que se está diciendo. Pero si quieren ustedes, yo creo que para definir qué es eso del debido proceso, del proceso, de la garantía que dispersamente se recogen por las constituciones, básicamente podemos decir esto. Para que haya proceso de verdad, ese que tienen las constituciones, y que las constituciones
malamente, pero lo dicen, están diciendo esto. Primero, tiene que haber un tercero, un juez. Ese juez tiene que ser necesariamente tercero, y tiene que ser necesariamente imparcial, y tiene que ser necesariamente independiente. Y está diciendo tres cosas diferentes, no dos cosas dichas de dos maneras. Por ejemplo, independiente e imparcial es diferente, porque sería absurdo utilizar dos palabras para decir lo mismo. Independiente, básicamente lo que se está diciendo es que está sometido única y exclusivamente al imperio de la ley, que no tiene ninguna otra dependencia de ese género, ni dependencia orgánica respecto de nadie, ni dependencia del poder político, ni dependencia de su propio criterio sobre lo que es la justicia, ni dependencia de poderes fácticos. Un concepto de independencia se es independiente, no en un proceso, sino para todos los procesos que se puedan hacer en el futuro. El juez que es nombrado por la mano política y que se le avisa que se le nombra para que sea respetuoso del poder constituido, nace dependiente y lo va a ser toda la vida. La independencia presupone la voluntad decidida, hecha posible por el ordenamiento jurídico, de limitarse a actuar, de estar sometido solo al imperio de la ley y a nada más. La imparcialidad es otra cosa. La imparcialidad no puede medirse fuera de un proceso concreto. La imparcialidad existe solo respecto de una causa, no en general. No ser imparcial en general, porque yo soy imparcial, muy imparcial, pero si el proceso número 846 de lo que he hecho en mi vida, el demandante es mi hermano, y demanda a un desconocido, entrará en juego mi imparcialidad en ese proceso, no en cualesquiera procesos, en ese proceso. La imparcialidad entonces presupone una decidida voluntad de poder